Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es martes, toca hablar de lucha libre. Y yo, como sabéis, hablo mucho aquí de México, sobre todo de Japón. Pues hoy voy a hablar de México y voy a hablar de algo que en su día he hablado tocando muchas veces, que es el tema de la máscara, la tradición, lo que conlleva. Y hoy voy a hablar de casos en los que la máscara se ha perdido de manera, para mí, bastante decepcionante, no contra el rival que se debía, contra la arena que debía ser, sino muchas veces y por ejemplo, hoy no me voy a centrar en casos como de luchadores en Estados Unidos, como tipo Rey Mysterio, otros luchadores o luchadores que se la han quitado porque han querido, o en el caso de Alberto el Patrón, también conocido en su día como Dos Caras Jr., que se fue a WWE y se quitó la máscara porque sí, no la perdió en un combate. Entonces voy a hablar de casos en que la ha perdido en un combate y te has quedado diciendo, pero ¿cómo lo ha podido perder contra este luchador? Y en este caso, que esto probablemente hagamos podcast, pues me voy a centrar en un caso que es el de Dr. Wagner Jr. Dr. Wagner Jr., que diréis, ¿por qué se llama Dr. Wagner Jr.? Porque había un luchador anterior que era su padre, que era Dr. Wagner, desde la época del Ángel Blanco, el Solitario, gente también como el Perro Guayo, el Santo, el original, toda esta época. Pues surge Dr. Wagner Jr., que es un luchador que poquito a poquito, sobre todo en la época que se empezó a surgir, fue en las independientes y luego en Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues Dr. Wagner Jr. Pierde la máscara contra Psycho Clan. Psycho Clan, no digo que sea un mal luchador, pero no eran, la pierden en una triple manía. Y perfectamente os voy a decir una lista de rivales contra los que podía haber perdido la máscara. Y vais a decir, pues ¿por qué la perdió contra Psycho Clan? Pues lo que suele ser muchas veces en el mundo de la máscara, los intereses, el dinero, este me da más dinero, o llegas a un momento de tu carrera que dices, lo que antes no aceptabas, pues luego lo aceptas. Entonces, Dr. Wagner Jr. ha tenido a lo largo de su carrera muchísimas rivalidades bastante serias, con luchadores como por ejemplo Blue Demon Jr., el propio Hijo del Santo, el propio Místico. Contra Místico tuvo una rivalidad también bastante fuerte. También con el último Herrero, contra Atlantis, contra muchos de estos luchadores. Pero me voy a centrar con un luchador que es con el que toda su carrera han tenido una relación de odio, que es contra L.A. Park. L.A. Park, el que en AAA se conocía como La Parca, que también fue a WCW. Luego, cuando deja WCW, se encuentra que AAA le ha quitado el nombre y la solución es quitarle una letra y poner un punto. Entonces, L.A. Park, para esto, pues L.A. Park tuvo una época en su carrera que coincidió con Dr. Wagner Jr. en Consejo Mundial de Lucha Libre y luego en las independientes, porque luego ellos, cuando se salen de Consejo Mundial de Lucha Libre, en las independientes coinciden mucho y siempre se rumoreó ese combate de máscara contra máscara de L.A. Park contra Dr. Wagner Jr., esa rivalidad que en la Arena México, cuando están los dos ahí, cuando luego van a las independientes, luego cuando vuelven otra vez a la Arena México, una serie de rivalidades, luego cuando los dos están en AAA, es que los dos siempre estaban de una manera u otra en las mismas empresas o en independientes, pero nunca llegó ese punto de ponerse de acuerdo de lo que tiene que pasar para un duelo de máscara, porque claro, lo que pasa muchas veces en los duelos de máscaras es el tema de a ver quién pierde la máscara, que es algo bastante llamativo. Entonces muchas veces hay una lucha de egos, entonces ninguno de los dos quiere perder la máscara, porque esto es un poco rompiendo, digamos, la cuarta pared, pero os digo, para perder la máscara muchas veces le dan una especie de llamemos entre comillas, compensación al que pierde la máscara. Un dinero, pero muchas veces aún así la otra persona no quiere perder ese combate, hay una serie de intereses y de cosas. Entonces, con L.A. Park y Dr. Wagner Jr. lo que pasó es eso, que había una serie de intereses, de cosas, y la gente se quedó súper extrañada cuando de repente hay este combate entre Psycho Clan y Dr. Wagner Jr. y claro, todos nos olíamos que pasó lo que pasó, que Psycho Clan era el de la casa. Dr. Wagner Jr. sí, era una leyenda, ha sido campeón en AAA, pero su verdadera casa de Psycho Clan era AAA, y Dr. Wagner Jr. no dejaba de ser, es como Ed
en AEW, sí es una leyenda en el wrestling, pero no en la empresa. Entonces pasaba con Dr. Banner Jr. Al momento de tomar la decisión, pues el que pierde la máscara es Dr. Banner Jr., que luego en declaraciones posteriores de la par le echó en cara, y esto se puede ver en vídeos en el ring, en plan, tú lo tenías que haber perdido conmigo. O haber perdido yo la máscara pero contigo, pero el combate que todo el mundo deseaba era el de los dos, Dr. Banner Jr. contra L.A. Park, que incluso no decían en la arena México o en la arena donde hacen las triple manías triple A, no, decían en el Estadio Azteca, que tiene casi 90.000 butacas, que tiene incluso en un evento de wrestling podía tener más, porque gente en el césped podía tener su asiento. Podía haber casi 100.000 personas ahí viendo un evento de lucha libre, pues se rumoreó que ese combate entre L.A. Park y contra Dr. Banner Jr. podía ser en esa arena. Y al final no se pudo dar, y para que veáis cómo muchas veces la lucha libre, aunque sea algo pactado, aunque sea como se suele decir de mentirijillas, pues los egos, los intereses, yo no quiero, tú sí quieres, yo quiero más dinero, pues eso acaba chocando. Y algo que pasa mucho en el mundo de la lucha libre, que pasa con los campeonatos y también con las máscaras, que a veces cuando tú no quieres perder algo o lo haces de cierta manera, pero a veces te desluce, es el tema de las triple amenazas, los triangulares, o a veces lo que se hace mucho en México es el tema de las jaulas. Por ejemplo, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, os voy a poner un ejemplo, voy a poner dos. Uno es el de Liz Mark Jr., que, a ver, no era una máscara con mucho prestigio, esto también hay que decirlo, pero perfectamente podía haber perdido su máscara en un evento, en un mano a mano, que siempre le da más prestigio, pero lo perdió en una jaula en la que había metido un montón de luchadores y al final se la ganó Blue Panther, que claro, yo a veces cuando un luchador gana la máscara de alguien y a lo poquito le quitas esa máscara a ese luchador, dices, bueno, pues ¿para qué le has dado ese premio? Si al final no sirve para tanto, es para ir cimentando una carrera. Y pasa, por ejemplo, también en el caso del Olímpico, que pierde la máscara contra la sombra en una jaula, que es estos eventos que hay 10 luchadores, van saliendo de la jaula y los dos últimos luchan en el que hace rendir o el que cuenta de 3 hace que el otro pierda la máscara. Pero claro, esto desluce mucho más que si de otro tipo. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que ha pasado en los últimos años combates de parejas contra parejas, son parejas que normalmente se llevan mal, pero esto lo está haciendo el Consejo Mundial de Lucha Libre. No es la pareja que pierde, que es lo que se hacía toda la vida, los luchadores que perdían, que luego se enfrentaban entre sí para ver quién, el que ganara, mantenía la máscara y el que otro la perdiera. Pues aquí lo que está haciendo en los últimos años el Consejo Mundial de Lucha Libre, que no tiene mucho sentido, es los que ganan el combate como premio, entre sí luchan y para mantener la máscara, y siempre si has ganado un combate. Lo que pasa también en la ruleta de la muerte, que la ruleta de la muerte eran torneos de 16, 32 luchadores, con una especie de octavos de final. Entonces los que iban siendo eliminados, los que ganaban, era al revés de lo que conocéis como por ejemplo en el fútbol o en otros deportes. El que ganaba no seguía en el torneo porque ya había ganado y mantenía su máscara y ya no seguía participando. Entonces los que iban perdiendo se iban enfrentando entre sí para ir ganando, y los que ganaban ya mantenían su máscara en tal. Entonces los que perdían prácticamente todos los combates en una final se enfrentaban entre sí para ver quién mantenía la máscara. Pero que eso yo sí le veo cierta lógica. Pero esto de ganas combates y de haber ganado 8 combates el premio es que si pierdes el último te quedas sin máscara, pues para mí no tiene mucho sentido. Entonces eso en el tema del wrestling yo creo que de la lucha libre mexicana hay que darle una vuelta, y así pasa a luchadores que le deberían perder la máscara en un evento bonito, en un aniversario, y a veces lo acaban perdiendo en eventos random, en jaulas con 20.000 luchadores, que a lo mejor sí, te lo gana un luchador prestigioso, un luchador joven que se está viendo paso, o una leyenda, pero vale, en una jaula no tiene tanto prestigio que ganártelo en un mano a mano. Así que bueno, para que lo valoréis, pasó hace poco con Rey Hechicero,
que le ganó la máscara a Euphoria, pero que ellos inicialmente había sido la pareja que habían ganado el combate anterior contra otros dos luchadores, entonces no le había mucho sentido, en plan, ¿qué premio es este que a cambio de ganar luego vas a perder la máscara? Es un concepto que no acabo de ver, porque claro, muchos luchadores lo que pueden hacer es dejarse perder el combate para decir, en plan, pierdo el combate y así salvo mi máscara, que no tendría mucho sentido, pero es lo que podría pasar. Entonces, porque es un espectáculo, como todos sabemos, guionizado, y que todo el mundo está pactado y sabe lo que va a pasar. Bueno, todos los que están luchando, el público obviamente no, es como verte una serie y los actores que lo han grabado, los directivos y todos saben, los que han estado metiendo ahí en el guión saben lo que va a pasar, pero el resto no. Pues para que veáis un poquito el tema de las máscaras y cómo hay máscaras que se podían haber perdido con mucha más, digamos, magia, que es lo bonito de la lucha libre, no perderlo contra cualquiera o en escenarios que no se debe. Así que nos vemos en los siguientes podcasts y adiós.